Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la sesión 8 con el objetivo de comprender las principales teorías evolucionistas. Como vimos anteriormente, vimos distintas teorías sobre el origen y evolución de las especies. Vimos el creacionismo, ¿verdad?, que se relacionaba con un dios, el fijismo, que decía que las especies se mantenían fijas. Luego el transformismo, que señalaba que algunas especies iban cambiando. Y finalmente llegamos a las principales teorías evolutivas del evolucionismo. Para comenzar, las principales teorías que explican la evolución de las especies, ya como un hecho real e innegable, son la selección natural, propuesta por Darwin y Wallace, la teoría sintética de la evolución y el equilibrio apuntado, que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a centrar en la evolución mediante selección natural. Pero, partiendo con un poco de historia, antes de Darwin, que es el principal exponente del evolucionismo, habían algunos evolucionistas previos. Por ejemplo, tenemos Louis Leclerc, el conde de Buffon, que él propuso que las especies se podían transformar debido a la influencia del medio. O sea, el medio ambiente podía influir en el organismo y esto modificar su estructura e ir cambiando. También tenemos después de él al abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, que planteaba que era muy importante para la evolución que los seres vivos compitieran y que solo algunos de ellos lograran quedar en el ambiente y poder sobrevivir y reproducirse. Después del abuelo de Darwin, otra persona muy conocida con su edad de ya evolucionista es Jean-Baptiste Lamarck, botánico médico francés, que él propone, por decirlo así, la primera teoría evolucionista, como el transformismo o lamarquismo, que señala que los seres vivos se transformaban por efecto del medio ambiente. Lamarck propone que, su teoría se explica mediante el ejemplo del cuello de las jirafas. Él propone que el medio ambiente genera una presión sobre los seres vivos, una necesidad sobre los seres vivos, y estos seres vivos, para poder lograr sobrevivir, tienen que cambiar y adaptarse al medio durante su vida, no durante muchas generaciones, sino que un organismo durante su vida cambia mediante el uso que le da una parte de su cuerpo. Por eso, por ejemplo, él señalaba que las jirafas nacían con cuello corto y al usarlo para alcanzar las hojas más largas, el cuello iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y después estas jirafas, al reproducirse, sus descendientes iban a nacer con el cuello largo. Ese también se le llama el principio del uso y desuso. O sea, si una estructura se usa mucho, se va a alargar, se va a desarrollar. Y si no se usa, se va a perder y se va a atrofiar. Según el lamarquismo, tendríamos esto. Una persona que hace deporte, hace ejercicio y es musculoso, sus hijos nacerían con las características que adquirió esta persona durante su vida. Lo que es error, ¿ya? Porque el ADN es el que se mantiene y no el fenotipo es el que se mantiene en la descendencia. Uno puede modificar su fenotipo durante su vida, pero eso no se transmite a los hijos, porque todo está en los genes. Estas adaptaciones, por ejemplo, los músculos, el cuello largo, no se transmiten de una generación a otra si son adquiridos durante la vida. Son pequeños cambios que se van acumulando en el tiempo y después se pueden transmitir. Lamarck plantea la herencia de los caracteres adquiridos, o sea, que se pueden heredar caracteres adquiridos durante la vida. Por ejemplo, los músculos son caracteres adquiridos y se heredan a los hijos. Eso es falso. Lo mismo que las jirafas. Si la jirafa alarga su cuello durante su vida, no va a transmitir el cuello largo a sus descendientes, porque su ADN plantea que tiene el cuello corto. Por lo cual la idea de Lamarck es falsa. Aquí tenemos un ejemplo que compara el lamarquismo con el darwinismo.
Lamarck planteaba que habían jirafas con el cuello corto y que durante su vida, al usarlo, se iba a alargar. Y Darwin plantea de que en el medio ambiente hay jirafas con el cuello largo, cuello corto, pero después de un tiempo las jirafas de cuello corto no alcanzan a poder alimentarse, mueren y solo quedan en el ambiente las que ya eran de cuello largo, genéticamente. No es que su cuello se haya desarrollado durante su vida como lo plantea Lamarck, sino que en el ambiente ya existían jirafas con el cuello largo y otras con el cuello corto, pero las de cuello corto mueren porque no logran alcanzar las hojas y sobreviven solo las más aptas. Charles Darwin y Alfred Wallace plantean la teoría de la evolución por selección natural. Ellos trabajan de forma independiente, pero llegan a la misma conclusión, que los seres vivos evolucionan por selección natural, o sea, la naturaleza va seleccionando a los seres vivos más aptos. Para llegar a la teoría de la selección natural, tenemos algunos antecedentes previos. Primero, Darwin estudió a un caballero que se llama Thomas Malthus, un economista que no tenía nada que ver con ciencias naturales, y él estudiaba, Thomas Malthus, cómo se comportaba la población en un ambiente determinado. Thomas Malthus propone de que la población humana crece más rápido que los recursos del medio. Lo que ocurre ahora, que por ejemplo, la especie humana ocupa muchos recursos, los cuales se van agotando, y la población humana se va aumentando en cantidad, por lo cual eso genera competencia entre los seres vivos y solo pueden sobrevivir los más aptos. Aquí se muestra con un gráfico, donde se muestra que la población empieza a crecer lentamente, pero hay un punto en que crece muy rápido y los recursos se van agotando. Y aquí se genera un punto de crisis y se genera competencia. Esa misma competencia es la que ayudó a Darwin a plantear que solo los seres vivos que sobrevivían a esa competencia eran los que se podían reproducir y dejar descendencia. Otro antecedente es la selección. Darwin propone que la naturaleza, el medio ambiente, genera la selección de los organismos mediante selección natural. Pero él también plantea de que el ser humano puede ir seleccionando organismos y cruzándolos de manera artificial para generar alguna característica que quiere resaltar para obtener algún beneficio. Por ejemplo, el ser humano fue cruzando razas de perros para obtener perros más pequeños o más grandes, con mayor cantidad de pelo para lugares más fríos, con menos cantidad para lugares más cálidos, perros para la caza, para la pelea. Fue el ser humano el que fue seleccionando de manera artificial quién cruzaba con quién. Eso es diferente, selección artificial, a lo que es selección natural, cuando el ambiente ejerce solamente la selección. La teoría evolutiva de Darwin fue propuesta en 1859, luego de que él viajara por el mundo a través de un barco que se llama el Beagle. Ese viaje pasó por Chile, pasó por Concepción, el sur de Chile, estuvo aquí en el Cerro La Campana, hay una placa en el Cerro La Campana, y El origen de las especies, que es su obra más importante, plantea 4 principios fundamentales de esta teoría evolutiva, que son: 1. Evolucionismo. Se plantea de que el mundo no es fijo, no es estático. Todas las especies y el mundo en sí cambia. Las especies se van creando y algunas se van extinguiendo. También plantea el punto de origen común, que todas las especies vienen de un ancestro o de una célula primaria, y las especies más emparentadas poseen un ancestro común. Por ejemplo, los monos, los seres humanos, tenemos un ancestro común. Todos los mamíferos comparten un ancestro común, los reptiles también, ¿ya? Y los seres vivos van evolucionando de manera ramificada. Gradualismo señala que los cambios evolutivos se generan muy lentamente, paso a paso, a través de millones de años, y no de forma repentina de una.
Por otro punto importante, el otro fundamento y el último es la selección natural. O sea, que la selección ocurre naturalmente en la naturaleza y es la principal causa de evolución, y para que ocurra la selección natural tienen que haber 4 condiciones. Primero, selección. El medio ambiente debe seleccionar oponiéndose a la sobrevivencia y la reproducción, seleccionando a los seres vivos más aptos, más fuertes. Variabilidad, señalando de que todos los seres vivos son distintos, debido a que la reproducción sexual mezcla los genes, por lo cual ningún individuo es igual a otro, a excepción de los gemelos. También señala que es importante la reproducción diferencial. No todos los seres vivos llegan a reproducirse, solo se van a reproducir los seres vivos más aptos, que pueden ganar, por ejemplo, a la hembra en una pelea, territorio, etc. Y por último, la herencia, que las características importantes que logran, que dan esta característica beneficiosa a un ser vivo se pueden transmitir a sus descendientes. Darwin estudia frente al Ecuador un archipiélago formado por muchas islas que se llama el archipiélago de las Islas Galápagos. Aquí se encuentran muchas islas: Santa Cruz, Santa Fe, Floreana, Española, San Cristóbal, Isabela, Fernandina, etc. Todas están frente a Ecuador. Y él estudió ahí cómo se distribuían las especies, principalmente tortugas y una especie de ave llamada los pinzones. Él encontró que habían pinzones, habían aves que su cuerpo era muy similar, pero lo único que cambiaba era la estructura del pico o de la boca. Y él se preguntó por qué era distinto, porque lo único que cambiaba era la forma del pico. Y él encontró pinzones distintos según cómo era esa isla. Si en la isla solo habían flores, encontraba que habían pinzones con una estructura derminada. Si había, por ejemplo, muchas semillas, encontraba estos pinzones que eran granívoros, que se alimentan de semillas. O había muchos árboles, habían pinzones arbóreos, que se alimentaban de insectos. O, por ejemplo, algunos que se alimentaban de brotes de cactus, o algunos que se alimentaban de gorgojos, o por ejemplo de gusanos de árboles o de la tierra. Habían otros pinzones que eran más terrestres y no volaban tanto, y él propuso de que todos estos pinzones venían de un ancestro común que venía del continente. O sea, había en el Ecuador un pinzón, una especie, una población inicial, que migró al archipiélago. Y aquí se fueron ubicando los pinzones que venían del continente, y según el tipo de alimento que había, insectos, crustáceos, gusanos, insectos, etc., fue cambiando la estructura del pico de este pinzón hasta hacerse especies distintas y llegar a formar todo esto que está acá. Especies distintas de pinzones debido al medio ambiente y al tipo de alimento que poseía cada isla. Eso es la clase de hoy. Espero que les haya gustado y les voy a dejar una guía con la información vista hoy, además de una actividad para que realicen y podamos comparar en la próxima sesión 9. Espero que esté muy bien. Saludos.